y que tengáis todos acceso a ellas, que os enviaremos al terminar la sesión. Bueno, lo primero, daros los buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar que vamos a tener hoy, un poco hablando de lo que es todo el tema de monitorización y optimización para mundo híbrido, lo que es la optimización y gestión del dato, ¿no? Un tema muy importante ahora. Daros cuenta que estamos metidos en una plena inmersión, en una transformación digital, ¿vale? Con muchos cambios, cambio de datos a la nube, temas de seguridad, un impacto muy grande que ha habido con todo el tema de la pandemia, todo el mundo, con mucha gente teletrabajando, lo que es la seguridad del dato, todas esas brechas de seguridad que podemos tener y demás. Y bueno, creemos que es un tema importante y que ahora está dando mucho de qué hablar y que las empresas empiezan a preocuparse mucho por qué está ocurriendo con los datos, ¿no? Daros cuenta la cantidad de datos que manejamos actualmente. Luego hablaremos de cifras y demás, pero es brutal la cantidad de datos y todo ese tema hace que haya más brechas de seguridad, bajo rendimiento, productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Hablaremos de automatización, hablaremos de inteligencia, modernización de las aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no me quiero enrollar mucho más. Ahora daré paso a Alessandro Falchetti de Quest, Pre-Sales Engineer de Quest, y a Pablo Ramos como Account Manager de Quest dentro de la parte de Information Management. Solo comentaros que todas las preguntas y dudas que tengáis, os agradecería que les pusierais en la parte de Questions and Answers y luego al final de la sesión, pues si acaso las leeremos, intentaremos resolverlas, ¿vale? Sin mucho más, yo doy paso ya a Pablo y a Alessandro. Dejo de compartir, si os parece, chicos, y ponéis vuestra presentación, ¿vale? Y nada, empezamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por venir, lo primero. Con esto de que estamos todo el día enganchados al ordenador, pues es más complicado cada día tener más reuniones de estas. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la forma más amena posible. Vale, a ver, dejadme un segundo, que no sé por qué no me deja compartir. Eso me gustaría saber a mí. ¿Por qué no me dejas compartir? Quiero compartir y no me lo permite. Si es que no te va, si quieres enviarme la presentación por si acaso, o te la paso yo, a ver si es que hay algún problema con el Zoom, con permisos o algo. No sé por qué no me lo permite. No me da opción de compartir nada. Interesante. Cómo me gusta esto. Los problemas de directo, se llama esto. Cosas de directo, efectivamente. Pásame la presentación si quieres, Pablo, te la comparto yo, a ver si es que hay algún problema con el Zoom. Bueno, nunca mejor dicho, ¿no? Los problemas con los datos, la compartición, cosas que suelen pasar, ¿no? Vamos a ver si conseguimos disculpar. La presentación va a pesar demasiado. Dame un minuto. ¿Cómo lo hago para que...? ¿Por qué no me deja? Es que no me da opción de poner nada. Te voy a Ahora ya está. ¿sí? Ya me deja. Conseguiste, porque yo veo que puedo, no sé si es la plataforma que estás utilizando tú. Sí, no, ya está, ya está. Bueno, Ok, perfecto. De momento no te vemos, no sé si... lo sé, no os preocupéis. Estoy en ello. El sistema me está pidiendo 1000 permisos, no os pongáis nerviosos. ¿Por qué no me deja hacerlo antes? Es un problema de seguridad, entonces. Sí, principalmente sí. A ver. El de esto, compartir, acá. Compartir. Déjame compartir, hombre. Cómo me gusta el Zoom. ¡Ah, Dios! A ver. Aquí estás. Vale. Ahora deberías dejarme ya compartir. Compartir pantalla. Compartir. Venga, perfecto, ya viene tu imagen. Me imagino que me veréis. Ahora, perfecto. Yeah. Ya está, Pablo. Vale.
Ahora ya creo que me veis. Entiendo que ya la veis Sí, perfectamente. perfectamente. Vale. Bueno, pues después de este maravilloso lapsus que hemos tenido con el Zoom, a ver, nos presentamos lo primero para que sepáis quiénes somos, porque supongo que dentro de Quest conoceréis a distintos departamentos, porque somos 3 divisiones las que estamos en Quest. Vale, tenéis a Pablo García, Rosana en Platform Management, que supongo que los conocéis, que son los que se dedican a todas las soluciones para migración y demás entornos de Microsoft, tipo Office 365, directorio activo y control de todos los activos, ¿vale? Luego tenemos la parte de seguridad, que es One Identity, ¿vale? Que es toda la gestión de perfiles y accesos, que ahí en este caso ahora está Izaskun, no sé si la conocéis, y a Daniel Gaspar, que es nuevo, que acaba de entrar en diciembre. Y luego estamos nosotros, que somos lo que nosotros llamamos Information Management, que está relacionado con todo lo que es el dato, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con datos dentro de la organización, nosotros tenemos las herramientas para ayudarnos. Es decir, hoy vamos a focalizarnos principalmente en una, ¿vale? Que es Foglight, para bases de datos y demás entornos, que es una herramienta de monitorización que os permitirá, digamos, tener todos los entornos de base de datos y todo lo que es la infraestructura desplegada monitorizada. Ahora lo veremos más en detalle, aunque sí que tenemos otras soluciones que supongo ya nos conoceréis mejor por ellas, que son el TOAD, famoso sapo o rana, depende con quién hables, a quien ve un sapo, otros vemos una rana, ¿vale? Para la gestión y administración de base de datos, y otras soluciones que tenemos muy focalizadas a la gobernabilidad del dato o, digamos, migraciones de entornos de base de datos Oracle a cualquier otro entorno, ¿vale? Pero hoy vamos a hablaros solo de esto. Luego, conmigo está Alessandro Falchetti, ¿vale? Alessandro Falchetti es el ingeniero preventa para Iberia, ¿vale? Habla español, como a mí me gustaría hablar italiano, él es italiano, pero no, él habla mejor español que yo italiano. Y él, digamos, os enseñará la herramienta, cómo funciona. Vamos a partir, digamos, la presentación para que veáis las actitudes que tiene la herramienta, los beneficios para el negocio de los clientes que podéis tener, cuál es la hoja de ruta del producto, que creo que es importante para que veáis todo lo que puede hacer y va a hacer, y un análisis más en detalle de lo que hace a nivel de base de datos y alguna que otra característica que veremos más adelante de que puedes conseguir hacer con Foglight, ¿vale? Por no enrollarme mucho, voy empezando y lo importante es lo que los clientes ahora mismo se encuentran, ¿vale? Todo lo que sea a nivel de costes de implementación y demás a nivel global. Estamos hablando de que la gente necesita tener ya un control real de lo que pasa con sus datos, ¿vale? Y personas hay pocas, ¿vale? Dentro de esas organizaciones normalmente hay poca gente y el error humano cada vez es más grave, ¿vale? Entonces al final, con Foglight al final tienes una capacidad de ver en todo momento qué está sucediendo en toda la infraestructura desplegada y ayuda, digamos, a minimizar costes, sobre todo, y errores humanos. Vale. ¿Qué se puede hacer con Foglight? ¿Vale? Esto es lo más importante. Esto es, digamos, una imagen clara de lo que hace Foglight dentro de la organización. Vamos a ver en detalle la parte que está en blanco, ¿vale? Que es el entorno de base de datos, ¿vale? Pero Foglight te permite no solo ver todo lo que sucede en los entornos de base de datos, sino tener una visión o una monitorización de todos los entornos de hipervisor, ya sea VMware o Hyper-V, ¿vale? Podríamos ver y analizar los rendimientos de las distintas máquinas virtuales. Otro cachito que ahora mismo cada vez parece ser que más empresas están empezando a implementar, que es las características de container, ¿vale? Que ahí está todo lo que es el Kubernetes y el OpenShift de Red Hat, ¿vale? Que la gente cada vez parece ser que está más implicada en hacer, digamos, que las aplicaciones estén containerizadas, pero eso implica que generan cargas de trabajo que hay que analizar y ver qué rendimientos están dando dichos entornos. También puedes, digamos, monitorizar el entorno de sistemas operativos, es decir, da igual el sistema operativo que sea, se puede monitorizar. A nivel de infraestructuras de APIs, pues tienes todo el entorno de Citrix, puedes monitorizar todo lo que es el Exchange y el directorio activo desde la misma plataforma, ¿vale? Al final la plataforma, con una única ventana, puedes llegar a ver todo lo que sucede en la infraestructura. A nivel de almacenamiento, puedes tener un control real del rendimiento y de más capacidades que tiene el almacenamiento. Ahí hay ejemplos de distintos entornos que son compatibles, pero al final la compatibilidad la da el host,
¿vale? Porque esto se licencia por host, entonces puedes poner tantos hosts como tú quieras y puedes ver todo lo que sucede en dichos hosts. Y otra parte importante que cada vez pasa más en las empresas es que ya tienen un entorno híbrido, ya tienen entornos en cloud, como son Azure, AWS o Google. Recientemente hemos incluido IBM. Y no sé si llegará también Oracle en breve. Estamos en ello, como digo yo. Y entonces ya creo que tendremos todas las capas de nube más demandadas por los clientes o donde más clientes están. Lo importante al final de Foglai es sus capacidades. Vamos, al final te da un control real de costes de lo que tienes desplegado, porque al final tienes la capacidad de saber en todo momento qué te está costando cada entorno desplegado. Se puede jerarquizar, eso también es importante cara a los clientes, es decir, cada departamento puede tener acceso solo a su capa para ver qué costes tiene y cómo está funcionando dicha herramienta. Es decir, dentro de cuando estéis hablando con un CIO o con un responsable de IT, tener la capacidad de saber su presupuesto y qué departamento consume más presupuesto y cómo optimizar dicho presupuesto, esta herramienta le puede venir bien para saber dónde tiene problemas de presupuesto o dónde necesita invertir más para que el rendimiento de las soluciones sea el óptimo. ¿Vale? Porque te genera distintos tipos de informes, las acciones están automatizadas dentro de lo que es el propio sistema, te hace un análisis real de cambios que ha habido dentro de la infraestructura, es decir, a nivel de base de datos, algo que sucede mucho en los entornos de base de datos es hoy funciona bien, hoy está pasando algo que ayer no pasaba, es decir, ayer funcionaba todo perfectamente y hoy de repente no sabemos por qué la base de datos no funciona correctamente, pues la herramienta te va a archivar qué cambios ha habido directamente en el entorno de base de datos, por ejemplo, y vas a poder, digamos, tomar acciones rápidas para no tener un SLA cara a tus clientes internos que te implique, digamos, pérdida de dinero. Porque al final, cuanto más tiempo esté parado una base de datos, eso es costes. Costes es dinero para la organización. La gestión de capacidad, al final, tiene la capacidad de gestionar, digamos, a nivel de entornos virtuales, para que os hagáis una idea, puedes tener claro si las máquinas virtuales que tienes desplegadas están o no infrautilizadas o, digamos, necesitan más rendimiento, para ello necesitas implementar nuevos CPU o más capacidad de memoria. Te va a dar las dos versiones, es decir, que una máquina virtual tiene 2 CPUs y 16 GB de RAM, pero no está siendo utilizado al máximo, te va a decir cómo optimizarlo para ahorrar costes y implementar dichos rendimientos en otras máquinas que a lo mejor lo necesitan más. Es una forma, digamos, de tener un control mayor de lo que tienes desplegado. Y luego, digamos, tienes ya, digamos, la opción de trabajar con la gente de DevOps a la hora de desarrollo, ¿sabes? Porque al final tener los entornos de desarrollo monitorizados te ayuda, digamos, a optimizar luego a la hora de ponerlos en producción. Sabes cómo va a funcionar de una manera distinta en producción y cómo funciona en preproducción, ¿vale? Eso es más o menos a grandes rasgos lo que te implica, digamos, Foglai. Basándonos en la parte que vamos a hablar más hoy, que es la de base de datos, digamos, bases de datos podemos tener todas desde una única plataforma, ¿vale? Puedes tener todos los entornos controlados, ya da igual dónde esté la base de datos, ya sea en la nube o física o virtual, digamos, desde las SQL o Enterprise a las no SQL o open source que hay en el mercado, ¿vale? Una de las mayores ventajas que ven todos los clientes siempre es tener en la misma ventana todo lo que sucede en sus bases de datos, ¿vale? La herramienta también ayuda, digamos, a hacer migraciones, ¿vale? No solo ayuda a monitorizar y tener un entorno controlado a nivel de costes, sino puedes, digamos, analizar qué coste tendría y qué rendimiento te daría, por ejemplo, un entorno virtual que por un momento puntual necesitas más recursos y te lo puedes analizar, digo, poner más recursos en el sistema o poner ese entorno en la nube en un momento puntual y decir cuánto me va a costar y si es o no más barato que tenerlo en premise. Y si es más barato que tenerlo en la nube, puedes hacer la migración directamente. Puedes migrar al entorno y pasarlo a la nube sin problemas, ¿vale? Bueno, esto sería a grandes rasgos lo que hace. Casos comunes de uso, que eso es lo que creo que es lo más importante, es lo que os he comentado ahora, migraciones al cloud, es decir, puedes, digamos, optimizar los costes que tienes on-premise y mirar los que te tienes en la cloud. Por lo tanto, puedes tomar la decisión de si merece la pena o no ir al cloud. Monitorizar los microservicios, que es lo que estábamos hablando de los containers, es decir, la gente con la transformación digital y procesos nuevos digitales está
digamos, containerizando las aplicaciones, con lo cual tienen un entorno nuevo que monitorizar o entender cómo está funcionando a nivel de rendimientos. Es decir, esto cada vez, sí es cierto que las propias herramientas de containers te pueden dar dicho imagen, pero al final el cliente lo que va a tener es una amalgama de soluciones para cada cosa. Es decir, Foglai lo que te ofrece al cliente es, en un mismo entorno, lo puedes visualizar todo. Entonces, dicho, el retorno de inversión de esta herramienta es mucho mayor que cualquier otra, porque al final no necesitas estar invirtiendo en N herramientas distintas. Una te vale para todo. A nivel de operaciones en los entornos actuales que son híbridos, pues lo que os he dicho, optimizar los costes que tienes en la nube o tienes en premise, un modelado de comparativo de costes, es decir, puedes comparar todos los costes que tienes en unos entornos y otros. Tienes una capacidad de optimizar los servicios y la monitorización de los entornos y un análisis real de problemáticas que puedes tener dentro de dichos entornos, ¿vale? Algo que suele también en un caso de uso sería modernizar dichas infraestructuras, es decir, a lo mejor el cliente no tiene claro qué puede, digamos, actualizar o no, la herramienta te lo va a permitir. A nivel de DevOps, algo que cada vez más gente quiere tener, te permite comparar despliegues distintos, es decir, poder comparar cómo funciona en un sitio o en otro, hacer cargas, simulaciones de carga en los nuevos entornos para ver cómo funcionaría realmente en los nuevos entornos, es decir, la herramienta te va a ayudar, digamos, a tener optimizado todos los entornos, ya sean preproducción o producción. El manejo de costes y servicios, pues al final le viene bien a toda la gente de IT, sobre todo para tener un control real de su presupuesto. Y es una alternativa real a la solución, por ejemplo, que tiene Oracle. Porque Oracle solo monitoriza entornos de Oracle, pero, digamos, Foglai al final te monitoriza todos los entornos, por lo que al final hay una optimización de OPEX dentro de los clientes. ¿Y qué es lo que dicen normalmente todos los clientes, ¿vale? O compañeros, por decirlo de alguna manera? Es decir, el 90% sabe perfectamente que el ritmo de cambio o la transformación digital, como ha dicho mis compañeros de Tesdata al principio, es enorme. Es decir, todo el mundo tiene que transformarse, sí o sí. También es importante tener claro una cosa, en las transformaciones digitales todo el mundo se está focalizando en los procesos, en cambiar procesos y digitalizar los procesos. Dichos procesos al final generan una carga de trabajo dentro de los entornos. Y no solo carga de trabajo, sino más datos dentro de la organización. ¿Vale? Es decir, tenemos, bajo nuestra visión, digamos, los clientes deberían focalizarse en hacer una transformación digital hacia el dato, para tener un mayor control de los datos dentro de su organización. Es cierto que estos 2 últimos años los clientes se han focalizado principalmente en seguridad, porque se han detectado un montón de brechas de seguridad por el trabajo remoto y demás abaratares del día a día, pero este año se estima que la gente va a empezar a dar el giro a tener un control real del dato, porque al final el dato es la moneda de cambio que va a tener la empresa en el futuro, es decir, es lo más valioso que puede tener una organización. Entonces, si no tienes un control real de tus datos y qué pasa con tus datos dentro de tu organización, ya sea a nivel de monitorización con Foglai o tener realmente la visión de dicho dato, de dónde viene, quién lo toca o deja de tocar, si tiene permisos o no tiene permisos, es un dato sensible para la organización, pero lo está tocando un departamento ajeno a la organización porque son gente externa, digamos, hay ese tipo de gestión del dato, como se suele decir, hace falta, digamos, ya tenerlo controlado para tener mayor seguridad. No solo hay que tener seguridad en los sistemas, sino hay que tener seguridad en quién accede al dato y qué valor tiene dicho dato. También a la hora de valorar los datos tenemos que tener claro que muchos datos que se generan en los nuevos procesos o en las propias bases de datos no tienen el mismo valor para distintos departamentos. Pero el valor que le puede dar un departamento financiero a un dato no es el mismo que le puede dar el departamento comercial o el departamento de marketing. Es decir, hay que tener, digamos, bien organizado el dato para saber a quién más le interesa y qué valor tiene para dentro de la organización, ¿vale? Digamos, dentro de otros detalles, pues está claro, según mis mayores, ¿vale? Estos números los dicen los mayores, el 69% dice consideran que la experiencia del cliente es un factor muy importante a la hora de escalar a la transformación digital. Entonces, más o menos vuelve a ser redundante a lo que os he dicho ya. Es decir, la transformación digital es la clave, pero transformarse digitalmente implica muchos cambios dentro de la organización e implica nuevos procesos que hay que saber manejar y tener controlados a nivel de rendimientos y costes. ¿Vale? Para eso Foglai puede ayudar al cliente a, digamos, a optimizar costes.
¿vale? Porque al final la gente o todos los clientes a los que estéis yendo, lo único que quieren es optimizar y recortar. Entonces, Fogley les puede permitir el lujo de tener un control real de ello. ¿Vale? Digamos, los demás números, pues sí, si lo podéis ver vosotros mismos. No voy a entrar en todos ellos porque tampoco voy a aburrir con números porque no creo que sea el objetivo de esta reunión. Los riesgos que consideramos nosotros al final son de servicio, perfiles de persona y costes. ¿Vale? Es decir, al final, depende del SLA que tengan los clientes en tiempo de respuesta en problemáticas, Fogley les ayudará, digamos, sobre todo a optimizar costes y que los perfiles de las personas que están utilizando la herramienta no hace falta que sean súper profesionales, ¿vale? del uso. ¿Vale? La herramienta es lo suficientemente ágil para ayudar, digamos, a perfiles menos cualificados o más cualificados. Va a depender, digamos, de la empresa a la que os dirigéis. ¿Vale? Al final, lo más importante es tener claro que el tiempo de respuesta que puedes tener con Fogley ante cualquier problemática dentro de la organización es inmediata. No tiene, porque te va a avisar previamente de lo que puede suceder. Tiene dos formas de avisar Fogley. Te va dando una visión de hacia dónde va tu entorno y te va dando alarmas de distintas formas, o si hay un colapso o una alarma grave, vas a saber exactamente cuál es el problema y podrás solventarlo antes. ¿Vale? ¿Por qué Fogley? Creo que ya lo he dejado bastante claro en todo lo que llevamos hablado. Es decir, al final es consolidar toda la infraestructura en una plataforma. Es decir, la plataforma se puede adquirir de manera modular, eso también es importante, es decir, no hace falta adquirirla de un golpe. El cliente puede crecer en función de sus necesidades, a lo mejor solo quiere la capa de base de datos y puede entrar a trabajar solo con eso, pero a lo mejor en un futuro va habiendo necesidades de también tener monitorizado el entorno virtual en el que estén desplegadas las bases de datos o no. Es decir, porque sí que se nos ha dado el caso en algunos clientes en el que han empezado a trabajar con Fogley a nivel de base de datos. Fogley les estaba dando todo el rato un error de rendimiento en base de datos, pero la base de datos funcionaba correctamente porque no tenía ningún tipo de problemática, y la problemática la descubrimos una vez que implementamos el módulo de máquinas virtuales y vimos que realmente la problemática estaba en que la máquina que estaban compartiendo, la base de datos y otras aplicaciones, ciertas aplicaciones de repente sobrecargaban dicha máquina y afectaban directamente a la base de datos. ¿Vale? Es la ventaja de Fogley. Al final, si vas creciendo a poquitos, vas analizando dónde tienes la piedra en el zapato y te ayuda, digamos, a no tener problemáticas de rendimiento o demás dentro de la organización. ¿El por qué? Porque tienes múltiples formas de ver todo y distintas formas de resolverlo, ¿vale? Te hace distintos tipos de reporte, que eso puede ser importante cara a las reuniones internas que tienen los clientes, semanales o bimensuales o mensuales. Es decir, por ejemplo, un departamento de DBAs puede, digamos, sacar diferentes informes para cuando tiene que sentarse con la gente de desarrollo o con la gente de procesos para decirles, señores, lo que ha pasado en las últimas semanas es esto y es motivado por esto, por esto, por esto. Es decir, les da la capacidad de pedir más recursos a la gente de infraestructuras o tener una mejor relación con la gente de desarrollo para la hora de implementar nuevas soluciones dentro de los entornos. ¿Vale? Es decir, esta herramienta al final yo la vendo como una herramienta de colaborativa. Es decir, sí que se puede vender también como una forma de defensa de la gente de base de datos, pero bajo mi punto de vista es mucho más útil decirles que es una forma de que los distintos departamentos puedan colaborar y coincidir, digamos, a la hora de cómo mejorar los procesos a la hora de implementarse. Ya sea con desarrollo, infraestructura, porque al final siempre tenemos la pelea esta típica de infraestructura no quiere dar más recursos a la gente de desarrollo, la gente de desarrollo implementa códigos sin dichos recursos y al final siempre queda afectado la persona que tiene que dar mantenimiento a dichas infraestructuras. ¿Vale? Fogley al final puede ayudar, digamos, a que esa relación tripartita que suele haber mejore. ¿Vale? Es decir, vamos al siguiente. El retorno de inversión, como lo he dicho, es increíble. Es decir, porque al final, teniendo una única plataforma donde tú puedes visualizarlo todo, ayuda mucho, digamos, a optimizar costes y rendimientos de las organizaciones. A la hora de, digamos, implementar Fogley, es claro que el proceso de implementación es súper rápido, es decir, en menos de una semana
el cliente empieza a ver todo lo que sucede en sus entornos y tiene un tiempo de respuesta mucho mayor y no tiene horas de paradas ni ningún tipo de incidencia rápida que podía tener antes, que al final son costes que podía tener el cliente. Esto sería, digamos, cómo se implementaría, ¿vale? Normalmente cuando lo vamos a hacer, nos solemos hacer un training o una POC con los clientes, ¿vale? Para que vean cómo funciona la solución. Esto es un producto que no dudéis en decirle a los clientes que si necesitan una prueba de concepto, se la haríamos sin ningún coste adicional, ¿vale? Las pruebas de concepto es una forma muy útil de vender este producto, porque lo va a ver en su entorno y va a ayudarle a entender mejor qué pasa en su entorno, ¿vale? Y podemos, digamos, definir distintas métricas gracias a las pruebas de concepto a la hora de implementar y dimensionar dicha solución, ¿vale? Esto es marketingiano, no voy a entrar en rollos de estos, pero bueno, para que lo veáis. Y ahora lo que quiero que veáis, ¿vale? Es cómo funciona realmente la solución, para que la veáis físicamente, porque el papel lo soporta todo, pero yo creo que lo más importante es que veáis realmente la solución y veáis sus capacidades, ¿vale? Entonces, Fogline, estos son otros ejemplos de lo que se puede ver, pero ahora lo que voy a hacer es, para que sea más bonita la presentación o el webinar, sea más ágil, ¿vale? Y podéis verlo todo mejor, voy a dejar que Alexandro os enseñe cómo funciona la herramienta, veáis claramente todo lo que se puede ver dentro de la herramienta, ya sea base de datos, máquinas virtuales. Esto es un ejemplo de cómo se verían los entornos virtuales. Esto es la carga de trabajo de una base de datos, es decir, esto lo vais a ver ahora en físico o real, ¿vale? Porque tenemos un laboratorio para enseñarlo, que si queréis podemos utilizarlo conjuntamente. Si veis que un cliente está interesado, podemos hacerle una demo de dicho laboratorio y ve realmente cómo funciona la herramienta si no quiere hacer una prueba de concepto, ¿vale? Estas son distintas slides de la plataforma, ¿vale? Y esta es la arquitectura de Fogline, ¿vale? Lo importante de Fogline es que no se instala nada en ningún entorno, ¿vale? Es decir, Fogline tiene su propio servidor, un servidor de repositorio, y luego tiene un servidor de agentes si es necesario, pues dependiendo de la cantidad de entornos que se van a monitorizar, pero no se despliega nada en los entornos a monitorizar, ¿vale? Eso también es importante porque sí que antiguamente Fogline se conocía con esa opción, pero no. Ahora mismo Fogline tiene su propio servidor y su propio repositorio para no tener ningún tipo de influencia en los diferentes rendimientos que busquemos en la base de datos, por ejemplo. Y sin más lío, Alexandro, no sé si me escuchas, creo que sí. Sí, te escucho. Si quieres te Entonces, cedo a ti la esta. sí, voy a ver si... Ok, tiene que cerrar porque yo no puedo compartir también la sesión. No sé si es porque estás tú. Vamos a ver. Ok, sí. Ya la he quitado. Ya. Sí. Y entonces esta es la primera pantalla no sé si la veis. Esta es la pantalla principal de Sí, lo Foglight. vemos perfectamente, Alessandro. Ok, perfecto. Esta es la pantalla principal de Foglight, donde tenemos las distintas bases de datos que podemos monitorizar. Y en este caso tenemos también un filtro que puede ser donde podemos ver las bases de datos que son productivas, en lo específico, en el caso de SQL Server. Y para SQL Server podemos ver también la base de datos, las instancias que están arrancadas, están corriendo, y también los servicios, porque en este caso para SQL Server puedo también configurar el Integration Service, si lo tengo enganchado con la base de datos, Analysis Service y Reporting Service. Esto es una herramienta que se puede manejar bastante con facilidad y puedes generar dashboard dedicada para tener en una única pantalla toda la información que yo necesito para comprender lo que está ocurriendo dentro de un entorno específico. Es claro que hay muchos datos influentes de el collecting, de la actividad de monitoring que hace esta herramienta, y en el específico tenemos un módulo
que es válido en este caso para Oracle, SQL Server, MySQL, y estamos esperando que sale también la versión para Postgres, donde podemos ver un detalle más en profundidad de lo que está ocurriendo dentro nuestra base de datos. Un ejemplo clásico es que podemos ver lo que está ocurriendo dentro de una base de datos, y aquí tenemos también los recursos que se va a entender los wait time que está teniendo en este caso nuestra instancia, y también podemos ver el workload. Entonces podemos ver la cantidad de actividad que está haciendo nuestra base de datos y comprender si la actividad que está haciendo en este momento es normal, o si ha tenido, como en este caso, una actividad extra. En ese caso, si la actividad extra sigue por más tiempo, hasta que no no se regulariza, entonces el Foglight va a decir, va a enviar un mensaje para decir, mira, que la actividad estándar en este periodo ha tenido un cambio. En la base de datos ha necesitado más recursos específicos, y después ha vuelto normal. Entonces, en este caso, esta herramienta tienes distintos software de análisis e inteligencia para no enviar demasiados mensajes de alarma, porque sin asustar, evitar de asustar el cliente justamente. Y después, como podéis ver en este caso en el ejemplo de monitoring del sistema operativo, tienes un mínimo, vas a definir un mínimo y un máximo de recurso, de gastos de recursos. Entonces, para la herramienta, si es normal que si el valor, por ejemplo, en este caso de utilización del 86% de la actividad de gasto de CPU es como es una actividad normal, entonces sale verde. Si sobra, si vas sigue más del 100%, entonces en ese caso va a cambiar. También por la actividad de los discos, hasta que está dentro este range, entonces para él es un gasto normal de ese recurso específico. Si vas a gastar más cantidad de disco, de memoria o de CPU, entonces él va a generar en manera automática un error. Esta es una overview de lo que es la información dentro de la base de datos, pero podemos ver también un detalle más en profundidad con un overview del entero sistema. Entonces, aquí podemos ver la información sobre la infraestructura también, y también sobre el rendimiento de la base de datos. Y la cosa más importante que vamos a ver en este caso es siempre workload. L'análisis del workload es la cosa más importante. El análisis del workload lo vamos a ver con el tiempo de espera que tenemos en la base de datos. Para ir aún más en profundidad y ver lo que efectivamente está ocurriendo dentro de la base de datos, tenemos la dashboard dedicada, que es de SQL PI. Y entonces lo que vamos a ver es que vas a abrir esta pantalla donde podemos hacer un análisis histórica y también en tiempo real en la última hora, para ver lo que está ocurriendo dentro de la base de datos. También podemos hacer un análisis histórico para ver evidencia de lo que está de actividad pasada, y mirar también cuál es el rendimiento pasado de la base de datos, y hacer una comparativa con la actividad actual. Justamente por algunos proyectos o actividades de business es necesario mirar el último mes para comprender también la actividad en general que ha tenido la base de datos, y por ejemplo por el billing o otras actividades tenemos también la disponibilidad de ver los últimos 3 meses. Y entonces de aquí él hace un análisis y va a decir cuál es por ejemplo, en este caso, cuál es el statement que ha generado más cantidad ha consumido más
más recursos en esta base de datos y también la podemos ver asociadas a cuál es el resource background. O sea, podemos ver cuál es el top wait time que ha tenido en este caso esta base de datos por esta consulta específica. También podemos ver cuál es, en este periodo que estamos analizando, cuál es el wait time más alto que tenemos en esta base de datos y también podemos hacer distintos filtros básicamente para comprender si tenemos problemas de red, si el problema está asociado a, a la configuración de memoria o la utilización de la CPU. Y en general, lo que podemos ver que es que tenemos evidencia de dos statements y tenemos también dos batch, T-SQL batch, que en este caso están generando o han generado un consumo excesivo de recursos. Y también podemos ver cuál es el usuario que en este caso está generando más actividad, en este caso es workload, y también los programas y la base de datos asociadas a la actividad más pesada dentro de la base de datos misma, de esta instancia específica. También podemos ver la overview sobre la base de datos y podemos ver si hay bloqueo, el histórico de los bloqueos. Entonces, si hay algún bloqueo que haya ocurrido y entonces también en este caso podemos ver los distintos detalles, ver cuál es comando, cuál es la gente y también cuál es la sección, cuál es el usuario, cuál es la base de datos que está involucrada en este bloqueo. Sí, los bloqueos no tienen, no me parece que he visto, sí, tienes un lock weight del 16%, pero la mayoría, lo que más afecta el rendimiento de estas bases de datos es el problema de wait time, que está asociado a la gestión de los procesos. Y otras cosas que vamos a ver que es muy interesante es que, por ejemplo, en este periodo podemos ver cuál es el top SQL statement más pesado que se ha ejecutado dentro de esta base de datos. Entonces, regresamos en esta pantalla, vamos a seleccionar los statements, hacemos el overview y entonces podemos ver que el SQL statement en blue es lo que pesa que los gastos de recursos, el tiempo de actividad de nuestra base de datos ha tenido dentro en este entorno específico. Y entonces podemos mirar que la primera consulta es la que en este caso tienes lo que ha gastado más recursos a nivel de workload. Y entonces aquí tengo la más top 25, pero es claro que puedo cambiar 25, 50, 100 para las necesidades que tengo para hacer un análisis. ¿Y qué puedo más hacer con esta pantalla en lo específico? Entonces vamos a hacer lo que podemos ver más y vamos a otros detalles dentro de la misma pantalla. Entonces podemos ver esta misma consulta, cuál es el batch que lo ha ejecutado y también cuál es la base de datos se ha ejecutado, cuál es el programa que se ha utilizado para hacer esta actividad, cuáles son los usuarios que en este caso se ha conectado con estas herramientas y ha ejecutado esta misma consulta. Y también podemos ver cuáles son los clientes que en este caso se han conectado y han utilizado esta herramienta para ejecutar el mismo statement. Vamos a ver si tenemos información de contextos o cuál es la tipología de comando que se ha ejecutado y también la sesión, en este caso saldrán muchos datos porque vamos a tener distintas sesiones, toda la sesión que se ha utilizado esta misma herramienta y por cada sesión podemos ver cómo ha afectado el rendimiento de la base de datos. También si esta consulta se ha generado bloqueo de objetos y la actividad también de los objetos, actividad de I/O. Entonces puedo ver cuáles son los objetos involucrados en esta consulta y cómo la consulta específica
ha tenido la necesidad de leer la información, cómo ha accedido, cuáles son las tablas, y también puedo hacer un drill down a nivel de I/O y comprender por los objetos específicos la cantidad de I/O que ha tenido generada de esta consulta, la consulta que en este caso, en este momento estamos analizando. También podemos ver los ficheros que están involucrados dentro de esta actividad y al final los discos. En este caso, bien, es una base de datos bastante simple y entonces estoy teniendo solo un disco y la mayoría de las tablas están justamente dentro a estos discos específicos. Y esto lo puedo hacer por todas las consultas que se ha capturado y que estoy analizando por el periodo específico. Es claro que puedo hacer también distintas actividades sobre la consulta. En lo específico puedo ver también cuál es el texto de la consulta misma, justo para tener una idea, y también puedo hacer un análisis plan, y con el análisis plan y sin salir de la herramienta, él va a proponer cuál es el plan de ejecución que ha tenido esta consulta específica con los distintos accesos y gastos de recursos también. En bajo siempre tengo la consulta y puedo ver también a nivel de operador, entonces a nivel de operador cuál es lo que ha tenido el coste mayor y ver también cuál es la extracción de datos, cuánta récords por esta operación se ha leído, cuál es el coste a nivel de I/O y el coste también a nivel de CPU. Y después, justo para tener todos claro, que podemos tener también la información sobre los distintos objetos. En este caso vemos que hay 3 índices, también unas tablas, entonces podemos pinchar la tabla para ver el detalle, un detalle más sobre el objeto que está involucrado en la consulta, mirar cuáles son la disposición, cuál es el tamaño de la de esta tabla específica, cuáles son los índices y también el nivel de fragmentación y toda esa información que puedo tener dentro de estos objetos específicos. Otra cosa que es importante y es necesario mirar es que tenemos aquí un compare plan. Compare plan quiere decir que en este caso la herramienta ha manejado la información sobre los cambios de plan de ejecución. Yo tengo el plan de ejecución que estoy mirando en este momento, que es este que se ha generado por esta ficha, pero tengo uno anterior y entonces puedo ver si hay otros más y entonces puedo ver que esta consulta específica ha tenido un cambio de plan de ejecución. El primero y está utilizando este que tiene ese costo más bajo en comparación con el plan anterior. Entonces, el 3 de diciembre, el 9, has tenido un cambio de plan de ejecución. Ahora está utilizando un plan que tiene como coste 33, antes tenía uno que es de 34. Él da también la evidencia de la diferencia que hay entre los dos. El rojo es la evidencia mejor. En este caso, en este loop, antes tenía un bitmap create y de aquí podemos ver toda la diferencia que hay entre los dos planes de ejecución que estas consultas ha tenido en el tiempo. Es claro que la evidencia la tengo cuando voy a hacer un análisis a largo plazo y por esa razón es claro que necesito de hacer un análisis a nivel con periodo más largo para comprender efectivamente si estoy teniendo un problema de rendimientos o cuál es quién me ha generado el problema de rendimiento.
Y en este caso, si vamos a hacer un análisis más histórica y queremos ver también cuáles son los cambios que la base de datos en este caso ha tenido, tenemos que ir a la pantalla de Advanced Analytics. Y en este caso, Advanced Analytics, por el periodo, siempre por el periodo que estamos analizando, va a decir cuáles son los cambios que este entorno ha tenido a nivel de account, a nivel de configuración de base de datos, a nivel de objetos, a nivel de execution plan también, porque eso es también importante, a nivel de configuración del máster, a nivel de configuración también del sistema operativo. Y también podemos hacer un custom define, entonces podemos definir nosotros cuáles son los cambios que más interesan o si queremos mirar un cambio específico, entonces hacer una personalización de ya de toda la información que ya estamos teniendo. Y entonces de aquí podemos ver cuáles son los cambios que de manera, algunos son automáticos, es claro que la base de datos hace la actividad automática de cambios porque es claro que va a necesitar más espacio o en este caso va a generar un nuevo plan de ejecución por el análisis para mejorar el acceso a los datos cuando vamos a ejecutar también son cambios específicos o también una creación de nuevo objeto y tablas o la compilación de una vista o también todas las operaciones que en cualquier modo puede afectar el rendimiento de la base de datos. Entonces, esta es una visualización de cambio no entesa como control o decimos audit de la base de datos, ma ok, hago un cambio, quiero ver, voy a ver el impacto que este cambio se ha tenido en la base de datos. Entonces, claramente, este análisis la tengo que hacer antes que el cambio que hice en la base de datos afecta el rendimiento de la base de datos, porque si no voy a tener un problema bastante importante. Y también la herramienta va a ayudar visualizando con estos advisors, que os permite de ver cuáles son, por ejemplo, en este caso ha observado un deadlock y también podemos ver los distintos deadlock, el periodo específico y enfocar nuestra experiencia en este periodo específico y analizar en detalle con estos detalles todo lo que ha ocurrido en este periodo específico. Y entonces de aquí ya podemos saber cuál es la base de datos, cuál es la aplicación, cuáles son los objetos y también tengo un pequeño resumen de lo que es cuál es la actividad de bloqueo que se ha tenido dentro este periodo específico. Es claro que puedo hacer un análisis, puedo utilizar este resumen, pero también puedo ir a ver un poco más en profundidad y hacer un análisis para comprender, por ejemplo, en este caso, por qué he tenido estos objetos, vamos a ver, lock weight, y también aquí voy a ver algunas informaciones y puedo ver también en este caso vamos a ese medium excessive IO y entonces podemos ver lo que ha ocurrido, cuáles son los statements que se han ejecutado y cuáles son justamente cómo esta actividad ha afectado el rendimiento de la base de datos. En este caso vamos a ver que tenemos una creación de índices, missing índices. Entonces, por estas tablas específicas faltas dos índices. Entonces, de aquí ya puedo ver que la consulta que se han ejecutado en este periodo es porque la consulta necesita un índice para no tener más problema de rendimiento. Este es un pequeño resumen, un poco cómo funciona esta herramienta. Y
regresamos un poco en la parte histórica, vamos a seleccionar siempre la misma consulta y vamos a ver otra funcionalidad que es el tune. Para hacer el tuning, entonces puedo mejorar el rendimiento de la base de datos. Para hacer el tuning tengo que enganchar una herramienta que está dentro de Toad. En este caso tenemos SQL Server, la tenemos también para Oracle, que es el SQL Optimizer. SQL Optimizer coge la información que el Foglet le envía y empieza a hacer un análisis de rendimiento y genera distintos escenarios para hacer ver cómo puedo mejorar el rendimiento de la consulta o si es necesario crear un nuevo índice o hacer los distintos cambios. También puedo hacer una comparativa porque quiero ver, por ejemplo, este mismo consulta, quiero ver cómo ha funcionado el mes anterior. Y entonces pues, hago una comparativa de rendimiento de las consultas para ver si hay diferencia. Entonces ya la diferencia que puedo ver que el verde es la actual y el gris es el rendimiento que tenía antes. Ha tenido en el periodo anterior un poco un rendimiento poco raro, pero después se ha uniformado a la actividad a la actividad que está teniendo también en este periodo, en el último periodo. Entonces de aquí puedo ver la diferencia que hay entre los dos, los programas y la diferencia de actividad, active time, average time, execution. No tengo datos comparativos, puede ser porque esta consulta no se ha ejecutado en el mes anterior y entonces no puedo comparar. Vamos a ver si puedo cambiar 7 días y vamos a ver un poco. Parece que el mes before es demasiado. Vamos a ver la semana anterior. Ok, y aquí ya tengo datos. Y entonces ya puedo decir si más o menos el rendimiento de la consulta en la semana anterior ha sido lo mismo. Decimos que ha tenido más tiempo de actividad y como podemos ver hay un poco de diferencia entre los dos. Average response time ha tenido, ahora es un poquito más performante, antes necesitaba un poco más de tiempo para ejecutar. También tenemos la utilización de CPU, tenemos que ahora tenemos casi de la mitad y entonces execution time en este periodo se ha ejecutado 5 veces, las semanas anteriores 3 veces. Entonces, con 3 veces decimos que tenemos el doble de los recursos, de gasto de recursos que está teniendo esta consulta. O sea, en este momento puede ser que ha seguido una optimización o ha seguido también, mira, execution plan has cambiado 2 veces. Y en este periodo también la diferencia entre las semanas anteriores y la actual, hemos tenido también distintos cambios y puede ser que uno de estos cambios ha afectado el rendimiento, ha mejorado el rendimiento de esta consulta específica. Y entonces la active time, como podemos ver, son 3 millones, antes era 5 millones y justamente el número de ejecución 5 hasta 3. Podemos ver el tiempo de ejecución para estos programas específicos, SQL Command, o para a través del SQL Optimizer. Y de aquí podemos ver también los distintos usuarios, que es siempre el mismo, el workload, cuál es el cliente que ha ejecutado este comando, estos dos. Y después podemos ver alguna información de contexto y otras información a nivel de tipología de comando. Entonces, una comparativa sirve, en este caso sirve para ver si el problema de rendimiento lo estoy teniendo ahora o también lo tenía antes. En este caso parece que esta consulta
está trabajando mucho mejor porque está disfrutando no es excesivamente de los recursos disponibles dentro de la base de datos. También puedo hacer una comparativa de los parámetros de configuración de dos distintas bases de datos, de dos instancias, dos bases de datos. Y otra cosa que podemos hacer ahora es un poco olvidar de lo histórico y podemos ver un poco la actividad en tiempo real, lo que está ocurriendo dentro de la base de datos. En este caso, como podemos ver, la pantalla es muy parecida al Spotlight. Entonces, lo que es, no aparece, porque creo que no tiene, vamos a ver si podemos ver, no. Está coleccionando un poco de datos, pero lo que vamos a ver que tenemos un problema a nivel de discos. Entonces, cuando tenemos un problema, amarillo, naranja, rojo, verde, todo regular, como si la actividad como la información que podemos ver dentro de Spotlight. Entonces, cuando tenemos un problema, drill down, y podemos ver la información sobre, en este caso, sobre el sistema operativo. Y de otros drill down y vamos a ver la pantalla del sistema operativo. Y en este caso podemos ver los procesos que están corriendo dentro, bueno, porque esta no está monitorando esos procesos. Podemos ver detalles de los procesos dentro de la base de datos, quién que está gastando más, en este caso más CPU. Podemos también ver cuál es quién está gastando más memoria y vamos a ver, en este caso, SQL Server que está gastando siempre CPU y aquí la memoria y SQL Server y Foglet Agent Manager, en este caso SQL Server está gastando 8 GB de memoria y tiene 29 GB de memoria virtual también. Y podemos ver la información, el rendimiento en el periodo. También podemos decir, cambiar un poco cuál es el periodo y ver la actividad en las últimas 48 horas o mirar un poco más 7 días. Entonces tengo también un histórico de la actividad y de los recursos utilizados dentro de la base de datos. Pablo también ha hablado de entornos virtual y vamos a ver siempre dentro esta herramienta los distintos entornos virtual. Vamos a ver, VMware, que puede ser VMware, Hyper-V, y después pasamos un poco a la nube, porque justamente estamos hablando de nube, y entonces podemos ver cuáles son los distintas virtual machines que tenemos dentro a nuestro entorno. Aquí tenemos la lista y de aquí ya podemos mirar cuál es la que está gastando más recursos. También tenemos una overview a nivel de Virtual Center, de Data Center y también a nivel de SX. Entonces, a nivel de SX, aquí tengo un resumen general. Si no puedo ver la actividad dentro al SX específico. Y vamos a ver si tenemos uno que tienes un poco de datos. Y vamos a ver un poco de información. Y de dentro de SX también podemos hacer un explorer y ir a mirar cuál es el detalle de los recursos de la virtual machine que este SX específico tienes. Y de aquí podemos hacer el monitoring, mirar la CPU. En este caso tenemos una overview entera del entorno. Podemos también mirar la CPU, la utilización del CPU, siempre mirándose el periodo de análisis que es la última semana, memoria, network y una cosa muy importante también a nivel de storage. A nivel de storage, para comprender si en este caso estoy teniendo un problema de latencia.
no parece que no aparece problema de latencia. Sí, tengo en este caso tengo 2,8 milisegundos pero tengo una tolerancia bastante buena en este caso y también la capacidad que tengo a nivel de storage. Si De, quieres, Alessandro, sí, como se nos acaba el tiempo y soy consciente de que la herramienta podemos pasar horas hablando de ella, enseña la parte de cloud corte, sí. y así por lo menos pueden ver, digamos, cómo se maneja o cómo puede analizar costes y demás. Sí, Sí, Bueno, al final la herramienta permite muchas funcionalidades y sintetizarlas todas en una hora cuesta. sí, es lo que un poco comentar, ¿no? Un poco estamos fuera de tiempo, ¿no? Por lo que estamos viendo, pues la herramienta pues, tiene muchísimas opciones, muchísimas funcionalidades, mucha parte de monitorización, de análisis, de rendimiento, de gestión del dato. Bueno, vemos aquí una cantidad de datos increíbles, ¿no? Yo creo, si os parece, Pablo, Alessandro, de cara bueno, a ver más funcionalidades, yo creo que y es importante, ¿no? Que entre los partners que estáis asistiendo, la gente que estáis asistiendo hoy al webinar, podamos cerrar de aquí a unos días, parece, ya contactaremos con vosotros un poco para explicaros más en detalle la herramienta, ver el interés que tenéis por ella, ver el interés de colaborar con nosotros y con Quest, ¿no? De cara a hacer algún proyecto, de cara a resolver las dudas que teníamos. Solo ha habido una pregunta que ha quedado, que no sé si se la ha contestado Pablo, la Sí. ha visto José Luis, ¿no? Que hablaba de la base de datos de Percona, si está soportada o no está soportada, ¿no? De No, momento todavía no. contestaba Pablo que de no. momento no, así como otras herramientas, otras bases de datos como Mongo, como MariaDB, Cassandra, etcétera, ya están incluidas. De momento Sí. lo que es Percona no, pero bueno, en un futuro será Al incluida, ¿no? final, digamos, las bases de datos se van incorporando en función, eso es clave, de la utilidad que tienen en el mercado. Es decir, a medida que tiene por decirlo, un market share más amplio, se desarrolla dicha aplicación o dicha base de datos para la aplicación. Es decir, en su momento las open source había una o dos, no había mucho, ahora ya están casi todas soportadas. Es decir, es raro encontrar una base de datos que no esté soportada. El ejemplo es exclusivamente Spangora, pero porque no tiene un recorrido muy grande todavía lo que es en el inframundo del mercado este que tenemos. Es decir, creo que tenemos un gran grupo de bases de datos que son las que más engloban a todos los clientes, porque al final los clientes ahora mismo tienen sobre todo Oracle, SQL, a lo mejor alguno en España sí que hay DB2, no en el resto de Europa, os lo puedo asegurar, DB2 solo quedan resquicios de ellas en el mundo. Y lo que sí que está en pleno expansión y crecimiento son Postgres y Mongo. Y MySQL pues está ahí parado, pero sigue estando. Es decir, las dos más potentes ahora mismo, las que más vemos que crecen, por la experiencia que tenemos con los clientes, ahora mismo es Postgres, la más puntera, a la que todo el mundo más o menos está dedicando más tiempo. Es decir, Cassandra hay poco y Mongo cada vez también parece que hay más demanda de Mongo. Entonces, si Pangora empezara a ser igual que Postgres, está claro que en las versiones futuras de la herramienta se incorporará. Pues bueno, si os parece, lo vamos a dejar aquí por no extendernos más, ya que nos hemos pasado unos Sí, minutos de la perfecto. hora que habíamos dicho. Lo dicho, algunos estáis comentando de que os gustaría ver un poco más, ¿no? Alguna funcionalidad más. Si os parece, pues os convocaremos ya one to one, ¿no? De cara a Exacto. poder, bueno, pues verlo más en detalle, de que hagáis vuestras preguntas, que yo sé que aquí en el webinar a lo mejor es más complicado, y que intentemos resolver las dudas que podáis tener. Y sobre todo que empecemos a colaborar y que ver las oportunidades de negocio que vayan saliendo, cómo os podemos ayudar con esas pruebas de concepto que hablaba Pablo, con esas demos que podemos hacer a los clientes, etcétera, etcétera, para convenceros de que es una solución atractiva. Nada, daros las gracias a todos, gracias a Alessandro, gracias a Pablo por esta horita. Nos hemos quedado con ganas de un poquito más, pero bueno, que intentaremos resolver con ese one-to-one y nos vemos en los próximos webinarios. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a Venga, todos. gracias a todos. Gracias, que vaya bien.